¿Cómo les ha ido? Ya, en algo relacionado, todavía estamos en la unidad 1. ¿Ya? La clase va a ser un poquitito más alta, más larga, perdón. Vamos a hacer también unas preguntitas, así que vamos a trabajar un poquitito al final de la clase, solo 4 preguntas, pero la idea es que ustedes traten de participar. Y les voy a dejar una tarea que tiene que ver con trabajar con el texto. ¿Ya? En el texto hay harta imagen, así que no se asusten con que hay tanto que leer. No, son varias páginas, pero en una lea tanto, en otra lea y subraye, anote, eso. Todo para el cuaderno, a mí no me tienen que mandar nada. Todo para el cuaderno, ¿ya? Estamos en el colegio. ¿Listo? Ya, profesor, ¿puede silenciarlo a los chiquillos? Yo voy a compartir mi Power, ¿ya? Por favor, lo que sí les pido es que enciendan las cámaras. Aquí, en la segunda página de mi compu, hay ninguno con la cámara encendida. Por favor, enciendan. Antonella, Matías, Celeste, Lautaro General, Víctor, Bugueño, Almendra. Enciendan las cámaras, ¿ya? Porque yo le puedo pedir al profesor César que empiece a sacar gente que no tiene cámara encendida a la sala de espera. No es la idea, ¿no es cierto? Así que por favor enciendan sus cámaras. Gracias Valentina, Camila y Sam. Ya, eso. Enciendan las cámaras. María Belén, Christopher, Consuelo. Ya pues, enciendan las cámaras. Mirémonos. Ya, gracias. Ya chiquillos, entonces voy a compartir el Power y vamos a comenzar. Cesarín, me sale un mensaje que no puedo. A ver. Ah, ya. Gracias, César. Pero. Ahí recién. Ya, nos vamos entonces a este Power. Ahí recién. Ya, voy a ir atrás. Ahí tienen una sinopsis de todo. Ya chiquillos, comenzamos entonces. La clase de hoy se llama Biodiversidad, Evolución y Fósiles. También es parte de la unidad 1, ¿no es cierto?, de nuestro curso. ¿Ya? Vamos a ver ahora el objetivo. Es comprender que la diversidad de seres vivos del planeta se originó debido a la evolución sufrida por estos, lo cual se demuestra con la existencia de los fósiles. ¿Ya? Así que para que lo anoten luego, veamos ahora, vamos a partir con unas preguntillas ahí. Lo primero, que en realidad esta la venimos haciendo hace mucho rato y la hemos respondido, ¿ya? Dice, ¿qué es la biodiversidad? Tenemos que aprender qué es lo que es la biodiversidad, tener claro cuando hablan de biodiversidad, porque es un concepto bastante usado en general, ¿eh? No es, insisto, solo de las clases de biología. Y esta es nueva. ¿Cómo se originó la biodiversidad? La primera está como respondida. Igual vamos a insistir en ella. Y la segunda, vamos a conocer la respuesta ahora en la clase. Ya. Recordemos, como dice ahí una vez más, que es la biodiversidad. Bueno, es la variedad de formas de vida que se desarrollan en un ambiente natural. ¿Ya? ¿Por qué hablamos de un ambiente natural? Porque si yo voy al zoológico, ahí tengo distintas formas de vida. Ahí no aplica la biodiversidad. ¿Ya? Bueno, esta variedad de formas de vida, como dice ahí, sobre el planeta, involucra a todas las especies del planeta, plantas, animales, microorganismos. Considera también su material genético y los ecosistemas del que son parte. ¿Ya? Pero sigue la pregunta, ¿pero cómo se originó la biodiversidad? Bueno,
El hombre, ¿no es cierto?, curioso, siempre, no deja de serlo, ni dejará, ¿ya? A través de muchos análisis y estudios, a mediados del siglo XIX llegó a una corriente de pensamiento que es el evolucionismo. Ahora, ¿qué propone esta corriente de pensamiento? Propone que las especies cambian a lo largo del tiempo, ¿ya? Es decir, evolucionan. Ese es un cambio, ¿no es cierto?, que va ocurriendo de a poco, que es largo, ¿ya? Entonces eso plantea que las especies van cambiando y que, bueno, ellas provienen, ¿no es cierto?, de un ancestro común. Ahora, supuestamente entonces la biodiversidad se habría originado debido a la evolución de las especies. Esa es finalmente la idea en cuanto al origen de la biodiversidad. De acuerdo a esta corriente de pensamiento, ya del siglo XIX, que existe desde el siglo XIX, la biodiversidad, esta variedad de formas de vida, se habrían originado debido a la evolución de las especies, estos cambios, ¿no es cierto?, graduales que van sufriendo las distintas especies, ¿ya? Ahora, ojo, el evolucionismo, ¿no es cierto?, aparece en el siglo XIX, pero anterior a eso hay otras corrientes de pensamiento, ¿ya? Hay gente que no creía en que las especies evolucionaban y otros que eh, creían, por ejemplo, en lo que se llama el creacionismo, otra corriente de pensamiento, que plantea que las distintas especies se habrían originado, ¿no es cierto?, por obra de un Dios superior, ¿ya? Y aparece otra corriente que se basa en el creacionismo, que es llamada el fijismo, que dice que las especies que hoy en día existen, esta variedad de especies, siempre han existido, o sea, eh, las especies, según estas corrientes de pensamiento, no se habrían modificado. O sea, aparecieron y se han mantenido a través del tiempo. A eso se refiere el fijismo. Bueno, y hay otras corrientes de pensamiento más. Pero la que hoy en día, ¿no es cierto?, se considera, ¿no es cierto?, es el evolucionismo, y que daría respuesta a esta pregunta que es, ¿cuál es el origen de la biodiversidad de las especies? La evolución, ¿ya? Bueno, y ahí aparece otra pregunta, ¿no es cierto? ¿Cómo se comprueba esto? Que ya la responderemos luego también. Ya, vamos a partir viendo, ¿no es cierto?, lo que es la evolución, o sea, el concepto de evolución, ¿ya? La evolución es un proceso de cambio en las características de las poblaciones de organismos a través de las distintas generaciones, ¿ya? O sea, un proceso de cambio, pero no solamente cambios en su estructura, sino que también cambios genéticos, ¿ya? Ahora, estos cambios tienen algunas características, ¿ya? La evolución es un proceso gradual, esto va ocurriendo de a poco, no ocurre de un día para otro, o sea, demora. La evolución es un proceso, ¿no es cierto?, y que lleva mucho tiempo, y que afectaría, como dice ahí, a la especie, a toda la especie, y no a los organismos en forma individual, ¿ya? Y como dijimos antes, para que un cambio sea un cambio evolutivo, eh, como dice ahí, tiene que afectar a toda la especie, no solo a un individuo. Y estos seres vivos, ¿no es cierto?, presentarían un ancestro común. O sea, se plantea que todos los seres vivos tendríamos un ser vivo, un pariente hacia atrás, del cual nos habríamos originado. Y de ahí, ¿no es cierto?, las similitudes que pudiesen haber. Más similitudes, menos similitudes. Mientras más nos parezcamos entre los seres vivos, estaríamos más emparentados. Mientras menos nos parecemos, estamos un poco menos emparentados. Pero la idea de la evolución es que nos habríamos originado a partir de un ancestro común, ¿ya? Y de ahí se habrían ido originando los distintos seres vivos que habrían o que irían sufriendo estos procesos de cambio, ¿ya? Tanto en su estructura como, ¿no es cierto?, en su material genético. Y aquí aparece una imagen
nos mostraría, podían haber muchas diapositivas con distintas imágenes que nos mostraran, ¿no es cierto?, esto que es la evolución, ¿no es cierto? Al lado izquierdo tenemos a esto que nosotros conocemos como los mamuts, ¿ya? Y al lado derecho el elefante. El elefante es la especie que existe en la actualidad. El mamut, ¿no es cierto?, y está extinto, desapareció, pero supuestamente a través de transformaciones que habría ido sufriendo este mamut, se habría originado, por ejemplo, del elefante, ¿ya? Y ahí habría un ejemplo de estos cambios evolutivos, estas transformaciones. Ahora, ¿cómo se comprueba esto de los cambios evolutivos de la evolución? Y ahí aparece algo que ustedes han oído mencionar, que sería a través de los fósiles. Nosotros comprobamos esto de que la evolución existe a través de los fósiles. Voy a volver atrás. Si bien nosotros no vemos mamut porque se extinguieron, pero sí hay fósiles de mamut, ¿no es cierto? Ya, veamos entonces, a través de los fósiles. Pero, ¿qué son los fósiles? Otra pregunta más. Bueno, los fósiles son restos preservados, es decir, que se han mantenido y que en muchos casos, ¿no es cierto?, están mineralizados de animales, plantas y otros organismos de épocas geológicas pasadas. O también muestras de las actividades que ellos desarrollan y que se encuentran presentes en la corteza terrestre. No olvidemos que la Tierra, nuestro planeta, está formado de capas. Entonces, en la medida que esta Tierra también va evolucionando, porque la verdad es que no solamente la evolución existe a nivel de los seres vivos, a nivel de la Tierra también hay una evolución, ¿ya? Se van agregando capas en la Tierra y los distintos fósiles van quedando en las diferentes capas de la Tierra, ¿ya? Entonces ahí nosotros encontraríamos a estos restos que a través de diversos procesos se han ido manteniendo o preservando, por ejemplo, lo que es la mineralización. Ahora, estos restos, como dice ahí, pueden haber sufrido transformaciones en su composición que son más o menos intensas, ¿ya? Y al lado derecho tenemos un ejemplo, ¿no es cierto?, de un fósil, ¿ya? Y ahí está en una roca. Otras imágenes más, hermosas imágenes, distintos procesos de formación de los fósiles. Y aquí aparece lo que llamamos la fosilización. ¿Ya? La fosilización es la serie de cambios físicos y químicos. Cambios físicos tienen que ver con la estructura y químico, transformación de la materia. Por ejemplo, desaparecen las partes blandas. Hay descomposición de las partes blandas para que se produzca, ¿no es cierto?, esta fosilización. Ahora, como dice ahí en la serie de cambios físicos y químicos que ocurren en un organismo. Sus huellas e incluso el producto de su metabolismo, desde que muere hasta que pasan a constituir el registro fósil o los fósiles. Eso sería, todos esos cambios entonces que llevan que los restos de un organismo, sus huellas, sus productos metabólicos, hasta que se forma el fósil, eso sería la fosilización. Y que van formando parte, ¿no es cierto?, en muchos casos van formando parte de las rocas. No en todos, ¿ya? Porque hay procesos de fosilización diferentes. Entonces, nosotros ahora vamos a estudiar los fósiles, vamos a estudiar ejemplos de fósiles. Pero vamos a ver que estos tipos de fósiles que aparecen tienen que ver con los distintos procesos de fosilización que el hombre ha descubierto que se han producido, ¿ya? Entonces, como dice ahí, si se toma en cuenta el proceso por medio del cual se han formado estos restos o vestigios, se pueden encontrar las siguientes variedades de procesos de fosilización en realidad. Uno se llama petrificación, otro se llama compresión, otro gelificación, inclusión e impresión. Ahora, todos ellos,
ojo, son procesos de fosilización y a partir de ello aparecen los fósiles correspondientes. ¿Ya? Veamos entonces, comencemos con estos procesos. La petrificación. En este caso, bueno, si yo busco en el diccionario algo petrificado es algo como duro, ¿no es cierto? Bueno, la petrificación tiene que ver con el proceso en que las partes duras del ser vivo, ¿ya?, se van mineralizando. Lo que va ocurriendo es que en las partes duras se van introduciendo estas partículas minerales a través del tiempo y se va generando un verdadero molde, ¿ya? Entonces, como dice ahí, las partes duras del ser vivo, aunque también puede ocurrir que se identifiquen algunas blandas, se han mineralizado, se van metiendo los minerales, las partículas minerales pequeñas. Esto hace que se forme un fósil que adquiera la misma forma que el ser vivo originalmente, por lo que consiste en una réplica exacta del mismo. ¿Ya? Se han encontrado seres vivos prácticamente completos, lo cual va a permitir poder llegar a determinar claramente su tamaño y su estructura ósea y otras características más. O sea, la petrificación, este proceso nos entrega fósiles que nos van a dar mucha información acerca de las características de esos seres vivos del pasado. Eso es lo importante de los fósiles. ¿Ya? Entonces, a nosotros ver estos fósiles, nos vamos dando cuenta también de los seres vivos que existieron, sus características, y compararlos con los seres vivos actuales. Y ver, por ejemplo, si guardan relación, si tienen, si están conectados, o si no están conectados. Bueno, y aquí hay ejemplos de fósiles formados por petrificación. ¿Ya? Ahí tenemos. Ya, vamos al otro. Ahora, si no tenemos cuidado, se nos pueden confundir estos procesos, así que debemos ser claros en lo que vamos explicando. Ya, en este caso el resto animal se va a encontrar en algún material que es más bien blando. Por ejemplo, pueden ser suelos barrosos, lodo. Ahí va a quedar el resto del ser vivo y posteriormente va a ser cubierto por una capa, en realidad más de una capa, varias capas, ¿no es cierto?, de sedimento, es decir, de restos minerales que se van a ir depositando sobre él. ¿Ya? Entonces va a quedar como aplastadito todo este organismo, metido en este material blando, en esta especie como de barro, etc. ¿Ya? Ahora, también podría ser que en ese caso ocurre que se pudiesen ir carbonizando, se conviertan en carbón, ¿ya? Por lo que no se van a conservar, como dice ahí, de manera intacta, no va a quedar como un fósil muy bueno para que nosotros lo podamos estudiar, ¿ya? Ese es un fenómeno químico que también puede ocurrir en este proceso de fosilización. Eso sería entonces la compresión. Entonces tenemos una sustancia blanda, como un barro, ¿ya?, un lodo, y en ese va a quedar el resto del ser vivo, y sobre él se van a depositar entonces partículas minerales, capas de sedimento, y ahí va a quedar el fósil. Y ahí tenemos, si ustedes se fijan, es distinto a la que era la petrificación, ¿ya? Este quedó metido ahí, absolutamente. ¿Listo? Después aquí está este otro que es muy interesante. En este caso los restos o vestigios del ser vivo, de animales o plantas, pero sobre todo, ¿no es cierto?, los animales han sufrido o han atravesado por un proceso de congelación. Ahora, en este caso, quedan a bastantes metros de profundidad, 300, 400 metros de profundidad, quedan los restos de los seres vivos, y eso ocurre en zonas de bastante frío, ¿ya?, de temperaturas muy bajas.
y los restos quedan en verdaderos bloques de hielo. ¿Ya? Entonces, estos restos se pueden mantener si la temperatura es baja, ¿no es cierto? Y se mantienen ahí en estas especies como de cubos de hielo, ¿no es cierto? Por miles de años. Ahora, si este bloque de hielo, ¿no es cierto?, queda expuesto y aumentan las temperaturas, eso se va a derretir y inmediatamente, ¿no es cierto?, este fósil va a empezar su proceso de descomposición, ¿ya? Ahora, ¿dónde se han encontrado muchos de estos fósiles que han sufrido el proceso de gelificación? En Siberia, ¿no es cierto?, ahí cerca de Rusia, que es una de las zonas que muy, pero muy heladas, ¿ya? Tenemos ahí entonces, sí, un ser humano, aquí estoy leyendo el chat, generalmente no lo hago, sí, podía ser que restos, pero yo no he leído que hayan encontrado restos tan enteros de seres humanos, ¿ya? Y aquí hay un monito. Ya no puedo cambiar las diapos, me esperan, ahí se va a cambiar. Ahí está. Bueno, en Siberia se han encontrado, aparte de mamut, ¿no es cierto? Más de uno, hay uno de esos como la morita de la era del hielo, también como este es más pequeño, como de un año ¿no es cierto? Más o menos, casi completo, con pelo incluso. Estos fueron encontrados, ¿no es cierto?, en Siberia, a grandes profundidades. Se han encontrado también rinocerontes y animales grandes, ¿ya? A grandes profundidades. ¿Ya? Ahí entonces tenemos un ejemplo de gelificación. Bueno, ahora a esto hay que preservarlo ya, de ver la forma de preservarlo, porque una vez que salen ¿no es cierto?, de este estado de congelamiento, ¿no es cierto?, su materia orgánica que estaba congelada empieza a descomponerse. Ya. Otro proceso es la llamada inclusión. Ahora, la inclusión hace referencia al proceso en que los fósiles quedan metidos, quedan al interior de ciertos materiales, como resinas que producen los árboles, como estas gomas. Alguna vez a lo mejor se han fijado que hay árboles que producen como unas gomas. Bueno, estas son como unas resinas que producen los árboles y quedan atrapados, metidos ahí algunos seres vivos, como por ejemplo insectos. Es bastante común ver a estos insectos metidos en estos materiales. Y esos materiales posteriormente se mineralizan, se endurecen, se compactan y queda el animalito enterito ahí. Ahora, ese material, por ejemplo, es el ámbar. ¿Ya? El ámbar es de un color como amarillo transparente, y ahí vamos a ver unas imágenes. Ahora, los que vieron Jurassic Park 1, supuestamente el mosquito que habían encontrado del que sacan ADN, ya habría estado así como fosilizado en, en este proceso, o por este proceso de la inclusión. Y como quedan bastante completos, entonces él habría tenido sangre que chupó de un dinosaurio y así pudieron hacer el dinosaurio. Esta es la historia de Jurassic Park, que se basa en algo real, que es lo interesante. ¿Ya? Entonces, como dice ahí, el organismo que sufre este proceso queda casi completamente, queda, digamos, casi sin alteraciones, ¿ya? A través del paso del tiempo. Y ahí tenemos, lo amarillito, ¿no es cierto?, es el ámbar, y el organismo metido adentro, por ejemplo, insectos. En este caso hay insectos, pueden haber también otros animales pequeños, ¿ya? Bueno, otro es la impresión. En este proceso puede ser que los restos orgánicos dejen algunas marcas en el suelo, un suelo fangoso, un suelo barroso, y esas marcas, esas huellas, se van, se van petrificando,
¿no es cierto? Se les van agregando partículas minerales y se petrifican. Entonces, lo petrificado se convierte en una huella que dejó el organismo, ¿ya? Una impresión, ¿ya? Y aquí tenemos unos ejemplos de este proceso que se llama impresión. Huellas, ¿no es cierto?, que tienen miles de años, millones de años, ¿no es cierto?, que se han obtenido en algunos lugares. Bueno, ¿qué aprendimos hoy? Hablamos de la relación entre evolución y biodiversidad, ¿no es cierto?, que la biodiversidad de nuestro planeta es debido a la evolución. Vimos el concepto de evolución. Vimos en qué se basaba la evolución, en qué se fundamenta, ¿no es cierto? Ahí están los fósiles. Vimos qué son los fósiles y vimos también tipos de fósiles a partir de estos procesos de fosilización. Y ahora, a responder. Rápidamente les voy a pedir que ustedes escriban en su cuaderno para que luego, ¿no es cierto?, los podamos comentar y aclarar.